En esta videoclase vamos a completar el ejercicio que hicimos en la videoclase anterior, el ejercicio de la calculadora. Recordemos un momento, en la clase anterior logramos ubicar objetos en diferentes layouts, pero haciendo subdivisiones, y para eso utilizábamos paneles. Para eso, entonces, en esta clase vamos a jugar con programación orientada a eventos, pero los vamos a hacer sobre objetos que están arreglados, objetos que están ubicados sobre arreglos. Pues tiene una connotación especial el uso de los escuchadores sobre este tipo de objetos. También vamos a ver cómo se puede obtener más información acerca de los eventos, es decir, si yo hago un clic, saber en dónde se hizo el clic, cuáles son las coordenadas, si fue con el clic derecho o el clic izquierdo, etcétera. Si fue un evento con el teclado, si oprimí una tecla, qué tecla fue, si la presioné o la solté, esa información la puedo averiguar también. El ejercicio que vamos a resolver es la calculadora, pero pues ya lo vamos a dejar completo y al final dejamos un homework para reforzar los conocimientos. Bien, entonces retomemos acá. Recordemos que nosotros vamos a tener un conjunto, una colección de objetos que lo vamos a llamar números, así la hemos llamado, y otra colección que la vamos a llamar operadores. ¿Por qué hemos agrupado estas dos colecciones? Porque ellos ejecutan operaciones similares, yo diría idénticas. Hay que hacer una validación sencilla, pero en realidad lo mismo que se va a ejecutar cuando oprima el botón 5 va a ser lo mismo que se va a ejecutar cuando haga el botón 9. Así que yo puedo ahorrarme y no colocar 10 escuchadores, sino, mejor dicho, sí vamos a poner 10 escuchadores, pero solamente los vamos a programar una sola vez. ¿Cómo va a ser el juego de estos botones? Es lo primero que vamos a programar. Por lo pronto olvidémonos de estas operaciones, solamente vamos a programar por lo pronto el juego de estos botones. Asumamos que vamos a hacer la siguiente operación: 426 más 82 más 30. En este caso nosotros vamos a ir oprimiendo cada uno de los números. ¿Cómo sería el juego? Cuando se oprima el número 4, cuando oprimamos el número 4, lo que debe pasar aquí en el display es que se va a reemplazar este 0 por un 4. Pero una vez que ya está un número, ya se ha presionado, se ha digitado un número, la siguiente vez ya no se reemplaza. Por ejemplo, si ahora oprimimos el 2, el 4 ya no se reemplaza, sino que se concatena. Si yo oprimo el 2, ahora voy a tener un 42. Ese procedimiento de adicionarle un valor se llama concatenación. Si luego oprimo nuevamente el 6, oprimimos el 6, igual, en la pantalla vamos a colocar lo que había antes más el nuevo dígito, 426. Si una vez que yo ya haya digitado todo el valor correspondiente, oprimo un operador, cualquiera de ellos, en este caso el más, la siguiente vez que yo oprimo un dígito, asumamos que digito el 8, ya no se van a concatenar, sino que se van a reemplazar totalmente. O sea que ahora ya tengo un 8. Y si vuelvo a oprimir el 2, nuevamente se vuelve a concatenar. El 2 ya no lo reemplaza al 8, sino que lo concatenamos. Si ya oprimo otra vez el más, nuevamente vuelvo a reiniciar los números. Al oprimir el 3 reemplaza el valor. Y si oprimo el 0, al oprimir el 0 se concatena. Como podemos ver, el ejercicio que vamos a hacer con estos botones numéricos es muy particular. En algunas ocasiones reemplazan el valor que está en el display y en otras ocasiones lo concatenan. ¿De qué dependerá? Pues depende de si previamente ya hay digitado algún número. Si previamente he digitado algún número, los demás los concatena. Si he digitado un operador, vuelve a reemplazarlo nuevamente. Para eso entonces nosotros vamos a ubicar una variable bandera que me diga en qué momento debo concatenar o en qué momento debo adicionar. Ok, entonces vamos a nuestro código. Para tal fin, entonces, recordemos, teníamos nuestra calculadora. Voy a dejar el ejercicio como está y simplemente voy a duplicarlo. Entonces vamos a copiarlo, vamos a llamar completo. Y sobre él entonces vamos a hacer la programación que hemos expuesto en este momento. Lo primero es que la configuración de los objetos ya no lo vamos a manejar, así que voy a cerrar este método, lo voy a colapsar y vamos a crear un nuevo método, programación de eventos, configuración de eventos,
y lo vamos a programar aquí. Voy a dejar el main para el final. Entonces private void setup events, y aquí vamos a hacer toda la programación de nuestros eventos. La primera programación que vamos a hacer es la programación del cierre de la ventana, que la ventana en el momento en que se ejecute se pueda cerrar y que pueda cerrar el sistema, y para eso dijimos que íbamos a configurar la ventana simplemente como set default close operation, y vamos a decirle que al salir cierre toda la aplicación. Ok, ahora vamos a programar, vamos a colocar escuchadores en cada uno de estos objetos. Entonces vamos a poner escuchador aquí, en todos estos vamos a poner un escuchador. En total son 10 escuchadores. Estos escuchadores que vamos a poner van a hacer exactamente lo mismo. En algunas ocasiones van a reemplazar en el display y en otras ocasiones van a concatenar. Entonces son 10 escuchadores. Automaticemos ese procedimiento. Por eso vamos a hacer un ciclo y menor a 10, porque son 10 los botones, y vamos entonces a adicionar a los botones numéricos, a button numbers, sub i, les vamos a adicionar. En la videoclase anterior, en la que vimos programación orientada a eventos, vimos que nosotros al crear un evento lo que estamos haciendo es creando una nueva clase. Solo que después explicamos también que podemos todo hacerlo al vuelo. Entonces de una vez lo vamos a hacer al vuelo. Vamos a adicionar un action listener. Instanciamos el action listener, y él automáticamente me detecta que el método action performed es un método que tiene que sobrecargarse, y aquí es donde vamos a programarlo. Recordemos que van a ser 10 escuchadores, uno en cada uno de los botones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer internamente? Pues es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer ahora es averiguar inicialmente sobre cuál de ellos hice clic. Si hice clic sobre el 5, entonces es el número 5 el que tengo que reemplazar o concatenar. Si hicimos clic sobre el número 1, entonces es el 1 el que tengo que reemplazar o que tengo que concatenar. Tenemos aquí un procedimiento especial. Resulta que cuando nosotros estamos haciendo este procedimiento de crear una clase nueva para poder agregar el escuchador, en este momento nos encontramos en un ambiente nuevo. El ambiente en el que nos encontramos, este ambiente de aquí, es una clase nueva. Recordemos que es una clase anónima que hereda de Action Listener, a la cual le estamos reescribiendo este método. Al ser una clase diferente, la variable i que está por acá afuera no es asequible a esta clase. O sea que desde estando dentro de este escuchador no puedo llegar a esta variable i. No es posible porque están en ambientes diferentes. Por tal motivo, yo tengo que buscar alguna estrategia para poder saber sobre cuál de los botones hice clic. Simplemente sé que se hizo clic sobre alguno de ellos, pero no sé en cuál. Para eso tenemos por aquí un parámetro en el escuchador. Este parámetro me permite averiguar más cosas sobre cada uno de los eventos. Por aquí llega un argumento, yo lo voy a cambiar por event, eb. Pueden dejarlo ustedes con el mismo nombre o pueden cambiarlo, simplemente es un identificador. A través de esta variable eb de event, nosotros vamos a averiguar más cosas sobre el evento. Se pueden averiguar muchas de ellas. La primera que quiero averiguar en este momento es quién es el origen getSource, quién originó el evento. Este método me va a decir quién fue a quien le hice clic, quién es el que está disparando el evento. De esta forma puedo saber quién es el objeto sobre el cual estoy programando. Vamos a guardarlo sobre una variable. Como son botones, button, lo voy a llamar button current, actual. Vamos a hacerlo así. Esta es una nueva variable local que lo que va a hacer es conectarme. Vamos a llamarla aquí así. Llamémosla button, vámonos por aquí. Button current. Es una variable
que lo que vamos a hacer es lo siguiente: si hice clic sobre el 5, esta variable va a apuntar al 5. Recuerden que son apuntadores. Este botón ahora va a tener dos nombres. Un nombre es numbers sub 5 y otro nombre es botón current. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces current va a hacer eso. Aquí les va a mostrar un error. Les va a decir que no hay forma de convertir un objeto. No podemos convertir una variable de tipo object a tipo button. Eso es lo que me está diciendo. Pues resulta que getSource no me devuelve un botón, me devuelve un objeto en general, una variable genérica. Por eso aquí vamos a hacer un cast. Este cast me va a permitir convertir ese objeto en JButton. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo hacer este cast? ¿Por qué puedo hacer que un objeto se convierta en JButton? Porque JButton hereda de object. Cuando hay una herencia, cuando hay una familiaridad, se puede hacer este tipo de conversiones. Entonces ahora recordemos, desde button current puedo llegar hasta este objeto y ya puedo averiguar cualquier cosa de ese botón. En este caso, nosotros necesitamos que este botón 5, al hacer clic, vamos a tomar el título, el texto del botón y lo vamos a reemplazar sobre el display. Por lo pronto vamos a hacer ese ejercicio. Entonces vamos a decirle que al display, al label display, le vamos a cambiar el texto, y el texto nuevo que le vamos a poner es el mismo que tiene el botón current.getText. Recordemos que ya tenemos nosotros una conexión con ese botón. Entonces vamos a averiguar el texto del botón. Pues si es el 5, pues el texto será el 5 y ese se lo voy a asignar a mi etiqueta, al display. Hasta el momento lo único que estamos haciendo es reemplazando el valor del display. Podemos ejecutarlo para ver lo que hace hasta el momento. Entonces en nuestra ventana, si oprimo el 5, se reemplaza el 7, el 8, el 9, el 6. Los valores se van a reemplazar en el display. Estamos diciéndole simplemente que al display me lo cambie por el valor que tiene el botón donde se hizo clic. Pero resulta que eso no es lo único que necesito hacer. Yo necesito es que si previamente ya hubo un número, el siguiente número se concatene. Entonces esto lo tenemos que hacer dependiendo de una condición. Para ello, bueno, voy a cerrar también este método para que me deje mirar los atributos. Para ello vamos a colocar aquí una serie de variables de clase. También se llamarían atributos, pero por ser variables primitivas se las llama variables de clase. En estas variables de clase vamos a definir una variable boolean, que la vamos a llamar restart number, reiniciar número. La primera vez va a estar en verdadero, restart number, exacto. Esta variable, recordemos que la primera vez nuestra ventana estaba en 0 y la primera vez tenía que reemplazar ese valor. Por eso lo iniciamos en verdadero. Entonces ahora en mi método lo que vamos a hacer es evaluar esa variable. Si existe la opción de restart number, entonces vamos a reemplazarlo. Entonces lo reemplazamos. Lo reemplazamos siempre y cuando restart number sea verdadero. Como acabamos de digitar un número, entonces a restart number lo vamos a cambiar a falso, para que la próxima vez ya no reinicie. ¿Y qué tiene que hacer entonces en el caso contrario? Ya no tiene que reemplazar el número, sino que lo que tiene que hacer es concatenarlo. ¿Cómo lo concatenamos? Pues le vamos a decir lo mismo, que al display le vamos a cambiar un texto. ¿Qué texto le vamos a colocar? Le vamos a colocar el que tenía antes, el mismo display. Entonces, esto me averigua lo que tenía antes, y a ese texto le vamos a unir lo que tiene el botón actual. Este procedimiento entonces ya me va a hacer el ejercicio de que la primera vez lo reemplaza y de ahí en adelante solamente lo va a concatenar.
O sea que hasta ahí el ejercicio va a resolverse de la siguiente forma. La primera vez se reemplaza, las siguientes se concatenan. ¿En qué momento se debe reemplazar otra vez? Pues cuando oprima cualquiera de estos botones operadores. Si oprimo el asterisco, ahí debería cambiar nuevamente la variable restar number a verdadero para que vuelva otra vez a reemplazar. Entonces vamos a programar ahora. Vamos a hacer la programación de los operadores. Pues una primera programación. Vamos a hacer otro for. Dijimos que eran 5 operadores. Y entonces a botón operators sub i también le vamos a adicionar un action listener. Aquí está nuestro action listener. Y por lo pronto mi escuchador lo único que va a hacer es cambiar el valor de restar number por true. Hasta ahí solamente hemos hecho el juego de los botones numéricos, de ubicar en el display el texto del botón o de reemplazar, todo dependiendo de esta variable de restar number. O sea que en el ejercicio nuestra calculadora ya va a hacer lo siguiente: reemplaza, concatena, cambia la variable, vuelve a reemplazar, concatena, cambia la variable, vuelve a reemplazar y concatena, y así sucesivamente con cada uno de los 6 operadores. Bueno, si estos 10 botones ya están programados, ya están listos, ahora trabajemos con nuestros operadores. Entonces, para los operadores ahora tenemos que identificar cuál es el algoritmo que vamos a seguir. Para todos ellos la operación es muy similar: se suma o se resta, se multiplica o se divide, pero siempre van a ser los mismos elementos. Para ello entonces vamos a tener las siguientes variables. Entonces, para nuestro caso, entonces hagamos de cuenta que vamos a tener esta misma operación. Digámosle que es así. Entonces nosotros siempre vamos a iniciar pensando que nuestro cálculo inicia con un 0 y un más. Siempre va a iniciar así: 0 más y algo. Estos dos valores ya van a estar grabados en mi calculadora, en la memoria, para de ahí en adelante seguir haciendo los cálculos. El 0 ya estaba aquí y el más lo vamos a colocar ahora por defecto como la primera operación, y de ahí en adelante se van a seguir haciendo las demás operaciones. ¿Cómo van a funcionar? Estos botones en la operación de suma, resta, multiplicación y división van a hacer también el mismo papel del igual. Es decir, si yo digito 426 más 82 y luego oprimo la división lo primero que tiene que hacer es hacer la operación, resolver primero la suma, que quiere decir hacer lo mismo del igual, y después sí continuar. Por ese motivo, dentro de nuestros operadores va a haber esos dos elementos: primero el resolver la operación anterior y luego grabar la nueva operación como la operación que queda pendiente de ejecutarse. Entonces comencemos con las variables. Nosotros vamos a guardar nuestro total y una operación que se está ejecutando. Entonces vamos a tener un total y nuestra operación. Esas son las dos variables que vamos a manejar: el total, la operación y luego un nuevo valor. Este va a ser nuestro valor. Cuando encontremos una nueva operación, lo primero que debemos hacer es operar los dos anteriores elementos, el total más el valor, y volvemos otra vez a reanimar las variables. Entonces vamos a definir esas variables. Entonces, por acá arriba vamos a definir unas nuevas variables. Primero un entero largo, que lo vamos a llamar total, al cual lo vamos a inicializar en 0, tal como dijimos, y también vamos a definir una variable entera para la operación operation, la cual lo vamos a inicializar en 1. Recordemos que dijimos que la suma es el 1, 2, 3 y 4 para las demás operaciones. Entonces iniciamos el total en 0 y la operación en 1. Total en 0 y la operación en 1. Recordemos entonces, va a ser el 0 va a ser para el igual, el 1 para la suma
el 2 para la resta, el 3 para la multiplicación y el 4 para la división. Esos van a ser los elementos que vamos a tener dentro de esta variable operation. Okay. Ya con estos valores entonces programémoslos. Entonces vamos a programarlos aquí abajo. Todo este for ya lo podemos aquí colapsar para que no nos ocupe espacio. Y estamos aquí en la operación. Estamos programando los 5 operadores. Entonces en las 5 operaciones, al igual que en el anterior, lo primero que tenemos que hacer es averiguar en cuál de los botones en este momento estoy programando, a cuál le hice clic. Si le hice clic al menos, tengo que averiguar quién es, si es el menos o quién es el valor que está ahí. Para tal fin entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con los números. Vamos a definir un JButton, vamos a llamarlo botón current, y en él vamos a hacer un cast de lo que me diga. Voy a cambiarlo por ev.getSource. De esta forma averiguo quién es el botón al cual se le hizo clic. Una vez hecho esto, entonces vamos a definir esta otra variable, la variable valor. Ya tenemos el total, ya tenemos la operación, ahora el valor. El valor es una variable local, por eso lo vamos a definir aquí. Un entero largo, lo vamos a llamar valor, y le vamos a decir que el valor va a ser igual a... Tenemos que en este momento a valor siempre le vamos a asignar lo que está en la pantalla. La primera vez el valor va a valer 0. La segunda vez aquí vamos a tener un 426. Lo que esté aquí en la pantalla lo vamos a guardar en la variable valor. De aquí del display es fácil extraerlo con getText, pero el getText me devuelve una cadena de letras. Esa cadena de letras tengo que convertirla en número y ese número guardarlo en valor. Entonces vamos a extraerlo en valor y le vamos a decir que de lbDisplay getText. Obviamente aquí no tenemos ninguna forma de convertirlo directamente un texto a un entero. Eso es lo que me va a decir aquí el error. No se puede convertir un string a un long. No se puede convertir un string a un long. Ni tampoco le puedo hacer un cast. Esa conversión no es tan fácil. Así que existen métodos para esto. Si lo que voy a hacer es convertir a un long, entonces tenemos una clase que tiene las propiedades para eso. Long.parseLong y recibe un string. Entonces parseLong y me va a recibir aquí un string. ParseLong, parse traduce bueno, como compilar, analizar, miremoslo, analizar gramaticalmente, eso es parse. Parse lo que va a hacer es analizar el texto que viene por parámetro y ese texto después de analizarlo lo compila y me lo convierte en un número. Asimismo yo puedo convertir a entero, solo que no sería de la clase long sino de la clase integer y sería parseInt o parseInteger, etc. Bueno, una vez que tengo el valor, entonces ya tengo los 3 elementos. Tengo el total, tengo la operación anterior y también tengo el valor. Tenemos el total, la operación anterior y el valor que tenemos aquí arriba. Entonces si ya tenemos aquí un valor, podemos hacer esa operación. Todo depende de la operación anterior. Como son 4 casos diferentes, los vamos a hacer con un switch. Entonces dependiendo de la operación, tenemos 4 casos diferentes. El primer caso, caso 1, en el caso la operación es 1, lo que vamos a hacer es decirle que al total le vamos a sumar el valor anterior. Bueno, vamos a hacerlo en una misma línea para no ocupar mucho espacio. Y lo mismo vamos a hacer con los demás. Si la operación es el caso 2, es 2, entonces no le vamos a sumar sino que le vamos a restar. Y lo mismo para el caso 3, que es la multiplicación, y el caso 4, la división. Entonces al total le vamos a multiplicar o le vamos a dividir. Aquí estaríamos ejecutando las operaciones anteriores. Bueno, lo voy a mover un poquito para que se vea mejor. Ahí está. Estamos ejecutando la operación anterior. Si ya se ejecutó la operación anterior, es decir, en este caso ya sumamos el 0
el 0 lo sumamos con el 426. Entonces lo que podemos hacer ahora ya es mostrarlo en la pantalla. Entonces en el display vamos a mostrar el resultado. El resultado pues va a ser el total. El total tenemos ahora, entonces en el total ya tenemos el resultado. Esa es la operación anterior. Pero entonces ahora tenemos que, si se oprimió en este caso el más, la nueva operación otra vez es el más. Tenemos que actualizar esta operación en la variable operador. Todo tiene que cambiar. Entonces vamos a decirle que dependiendo de switch, dependiendo de qué fue lo que hicimos, del botón current.getText, dependiendo de lo que diga el getCurrent, hagámoslo acá así, escribámoslo nosotros directamente. En el caso de que ese botón sea el más, entonces si en el texto del botón que se le hizo clic es el más, entonces a la operación le vamos a asignar el 1. Y así sucesivamente, dependiendo de cuál es el elemento sobre el cuál es el botón sobre el cual hicimos clic. Entonces vamos a grabar el número correspondiente a esa operación, 4. Y en el caso de que sea el igual, pues también la operación ya la vamos a cambiar. Cuando resolvamos con igual, recuerden que ya la operación se ejecutó. O sea que no hay necesidad de volverla a resolver. Entonces lo que vamos a decirle aquí es que lo vuelva a dejar todo como estaba al inicio. Otra vez la operación en 1 y el total en 0. Recordemos que la operación ya se resolvió y ya se mostró el resultado. Por ese motivo lo único que hace falta es colocar solamente, grabar nada más cuál es el nuevo botón. Y listo. Recordemos otra vez. Se hizo en este momento, se ejecutó la operación anterior. Al ejecutar la operación anterior se mostró el resultado en la pantalla. E inmediatamente después vamos a grabar en la variable operación el número correspondiente para que ese quede grabado en la memoria para la siguiente operación. Con esto deberían funcionar ya nuestras operaciones. Miremos a ver. Entonces ejecutemos nuestra calculadora. Vamos a hacer entonces, teníamos un 0 más 426 más un 82 dividido, en ese momento ya se ejecutó la operación, entre un 30 y podríamos colocar el igual, me da un 16. Por supuesto, como estamos trabajando con enteros largos, él hace la acotación de los decimales, pero ya mi calculadora ya funciona, ya resuelve. Eso quiere decir que ya tenemos los 10 objetos que son de tipo numéricos ya programados, también los operadores. Nos faltaría solamente el clear. Ese es una programación bastante sencilla. Cerremos aquí para tener espacio. Y vamos a programar el botón clear. Entonces también le vamos a adicionar un action listener. Y en este lo que hacemos es reiniciar todo, dejar todo como estaba al inicio. ¿Qué es dejar todo como estaba? El total ponerlo en 0, el restart numbers ponerlo en verdadero, la operación ponerla en 1 y el display ponerlo en 0. Exacto, esos son reiniciamos todo el procedimiento para que la calculadora funcione normalmente. Si ejecutamos la calculadora, entonces podemos hacer las operaciones 48,5 más por 6 igual y borro 98 más 2 igual, y así efectivamente podemos seguir operando y podemos resolver todas nuestras operaciones. Bien, esa es la calculadora, ya está programada, está resuelta. Ya tenemos nuestra calculadora completa. Entonces proponemos ahora el homework. ¿Cuál es el homework? Así como en el video anterior, en la videoclase C, se expuso como homework trabajar con un checklist de actividades,
Pues ahora lo que vamos a hacer en este checklist es programar estas cajitas de chequeo, de tal forma que cuando yo haga clic en una cajita de chequeo se desactiva la caja de texto, la que yo marque se desactiva. Hay que hacer unas programaciones especiales, la idea es que también se consulte un poco, no sé, pongamos ejemplos aquí. Asumamos que en las actividades desde fin de año vamos a sentarnos a ver películas, no sé, miremos algunas películas. Vamos a ver Bohemian Rhapsody, no estoy seguro si se escribe así, pero está en español. Bohemian creo que es en inglés así, sí, Bohemian Rhapsody. Vamos a ver otra película, Los Increíbles. Vamos a ver Deadpool para reírnos un rato. Igual que Ant-Man. De taquilla, entonces que La Monja. De Nun es la cosa. ¿Sí es Nun? Sí, La Monja. Baby Driver. Es una película de las que vi hace poco. Bueno, etcétera. Nosotros entonces, cuando ya colocamos las diferentes actividades que vamos a hacer, podemos deshabilitar, según lo que dice el texto, las que sean irrelevantes. En el ejercicio entonces ustedes deben programar el check para que active o desactive la caja de texto. Ok, y con eso concluimos nuestra videoclase.